Buenos días, Aragón. Buenos días, España. Buenos días, Europa. 2 de julio de 2019. Vamos a seguir con un esquema similar de periscopios, pero vamos a cambiar el punto de mira. Hoy más o menos hablaremos del Heraldo de Aragón. ¿Qué debería hacer el Heraldo de Aragón para ser útil en el año 2019 y no limitarse a escribir y funcionar como lo hacía hace ahora 19 años? Hablaremos pues del Heraldo de Aragón y de los temas que considera el Heraldo los más importantes para Aragón y que yo creo que necesita matizarse. Hablaremos también del Banco de Pagos de Basilea, ese lobby que existe en Suiza y que se dedica a trabajar para los bancos y a influir en la medida de lo posible en los gobiernos. Para mí es un ente, un banco, un lobby de otra época. Pero ahí lo tenéis en este momento cuando la banca está a punto de extinguirse. Hablaremos también, pero solo medio minuto, de Daniel Pérez Calvo, el que se presentó a las elecciones a la Diputación General de Aragón después de haber ganado las primarias de Aragón con trampas. En política no se puede estar con trampas. Y por lo tanto, y para no perder más tiempo, porque si no estaremos día sí día también recordándole a este personaje inepto, no se puede estar en política con trampas y menos si no se tiene pajoletera idea de nada. Con eso queda resumido lo que tenemos que decir hoy de Pérez Calvo. El representante de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, que lo ha hecho fatal, por culpa, entre otras cosas, de no tener la dignidad que supone defender los intereses de Aragón por encima de los de su partido, y todavía menos, los intereses de Peter Pan Rivera, otro personaje del que tampoco quiero perder ya mucho tiempo, pero que es peligroso para este país, muy peligroso y que debería desaparecer cuanto antes. Hablaremos también del nuevo invento chino de Zuckerberg, que es el título de un artículo, pero que explica con mucha claridad lo que está pasando en este 2019 y ya no queda más tiempo para que empecemos a cambiar todos. Es completamente indispensable. Después seguiremos explicando con detalle cómo funcionan los medios de pago en el continente asiático e incluso en algunos países africanos. Después tenemos muchos temas más para comentar, pero sí explicaremos con claridad por qué el Banco de Pagos de Basilea está intentando salvar una banca que no tiene ninguna posibilidad de subsistir. Un pequeño receso simplemente para deciros que lo importante que nos tenemos que plantear en Aragón, en Jaca, en España, en estos momentos, ya que es lo más próximo que tenemos a nosotros mismos, en esta punta de Eurasia, que es la península ibérica, quiénes somos, qué debemos hacer en la vida, qué tipos de talentos necesitamos en un momento de grandes cambios, qué podemos decir del significado de la vida en la actualidad. Hemos dicho que tenemos grandes potencialidades. Y sin embargo, en Jaca, en Huesca, en Zaragoza, en Aragón, vivimos igual que vivíamos en el año 2000. Y esto es sencillamente muy grave. Empecemos con un tema serio. ¿Cómo será el siglo XXI? ¿O cómo está siendo ya, porque lo vemos día a día? El siglo XXI será multipolar. Como sabéis, el siglo XIX fue el siglo de Europa. El siglo XX ha sido el siglo de Estados Unidos. El siglo XXI algunos decían que sería el siglo de Asia. Yo no estoy de acuerdo. El siglo XXI será el siglo de la multipolaridad. Habrá centros de poder en distintos puntos del planeta Tierra.
Incluso puede que haya centros financieros en distintos puntos del planeta Tierra. También es posible que tengamos redes 5G distintas en distintos puntos del planeta Tierra. El siglo XXI, en una palabra, no tengáis la menor duda, será un siglo multipolar. No es el siglo de Estados Unidos, no será el siglo de China, será el siglo de como mínimo 4, 5, 6 polos a lo largo y ancho del mundo. Hoy día tenemos que resolver problemas sociales muy graves y en esto tienen que jugar un papel muy importante los medios de comunicación y sobre todo las empresas. Se necesita creatividad e imaginación y olvidarse del pasado. Siempre ha sido necesario formarse para dirigir bien las empresas. Hay gente que parece que nacieran con esas dotes, con esas actitudes para dirigir empresas. Pero en líneas generales hoy día hay que ir a formarse a las business school más importantes. Es imprescindible que desarrollemos la creatividad y la imaginación. Sin ellas estamos muertos. He hablado muchísimas veces de que en Aragón tenemos 80 grandes empresas, pero somos muy poquita cosa en el contexto español y mucho menos en el contexto del mundo, por descontado. Pero tenemos 80 grandes empresas o empresas medianas grandes para allá, porque es lo más correcto, que debemos de cuidar sobre todo en esta transición que vamos a vivir los próximos 6-8 años. Un tema que tenemos que tener muy importante es que los avances tecnológicos son terriblemente disruptivos y no es motivo de duda hoy que dentro de unos años, no mucho más allá del 2030, 40, 2050, desaparecerán muchos de los trabajos que hay hoy día en la Tierra. Robots e inteligencia artificial harán esta tarea y supongo que para entonces ya habremos diseñado una renta universal básica para prácticamente todos los ciudadanos del mundo. Estoy hablando de un horizonte más bien de aquí a 20 años, 2039, 2050, pero vamos a ver tantos cambios que es vital que nos mentalicemos. Y en esa mentalización juegan un papel muy importante las empresas y los medios de comunicación, que lo han pasado muy mal y aún lo pueden pasar peor si no recuperan su papel en la sociedad. Tenemos también la obligación de ayudar a aquellos que sienten que se han quedado atrás. Debemos ayudarles a encontrar un camino que les permita atisbar un futuro mejor. La última manifestación de los chalecos amarillos en Francia tuvo una víctima mortal. Es preocupante, pero lo más preocupante es que la gente salga a las calles todas las semanas desde hace ya prácticamente 6 meses y siga saliendo porque considera que los problemas no se resuelven. Y eso que el presidente de la República Francesa es de los dirigentes actuales políticos, el dirigente que por mucha diferencia más se preocupa por introducir cambios que puedan resolver los problemas que tiene Francia y Europa en estos momentos. He dicho que iba a hablar de por qué el Heraldo de Aragón tiene que cambiar seriamente. No es tanto una crítica como una constatación de una realidad, y es que Aragón, siglo XIX no entró en la historia, siglo XX no ha entrado tampoco en la historia, y desde aquí, desde los Pirineos de Jaca, pretendemos que Aragón entre en la historia definitivamente. Me hubiera sido mucho más sencillo hacerlo desde la presidencia de la Diputación General de Aragón. Hubiera sido mucho más sencillo porque el poder te permite utilizar los recursos para realizar grandes cambios. Con los políticos que tenemos es más que difícil, imposible. Con los periodistas que tenemos es más que difícil, imposible. Pero sin embargo, no ha podido ser el que hoy día estemos, digamos, gobernando la Diputación General de Aragón, que hubiera sido muy importante
y vital para los intereses de los aragoneses, pero vamos a intentar que el nuevo gobierno de Aragón haga las cosas bien y se deje dirigir para que podamos cambiar el futuro de esta tierra que poco a poco se despuebla y que poco a poco va envejeciendo sin darse cuenta de lo que pasa. En el periódico del domingo, uno de los periodistas del Heraldo de Aragón consideraba una serie de temas. No les daba solución por descontado, pero consideraba varios temas que tienen su interés por descontado, pero que es un interés más propio del año 2000 que del año 2019. Me refiero a cuando decía que el gobierno se tendría que preocupar de la despoblación de Aragón. Estoy completamente de acuerdo, pero en vez de llamarle despoblación tendría que hablar de repoblación intensiva de Aragón. Y también decía que la línea ferroviaria de Teruel también era otro gran reto para Aragón. Consideraba que la estabilidad política era necesario. Esto no ha cambiado a lo largo de los tiempos. Es buena la estabilidad política y es bueno que haya gobiernos con gente que sepa lo que se lleva entre manos. Siempre ha sido así y siempre lo será, al menos mientras funcionemos con esta democracia liberal, por llamarle de alguna manera, o pseudodemocracia, que desgraciadamente no funciona en estos momentos. Le daba un poquito menos interés al eje cantábrico-mediterráneo. Consideraba que era muy importante, pero que era posible que hubiera dificultades para seguir aprovechando los fondos que otorga Europa para ese proyecto, pero no lo veía claro. Y después hablaba de otros temas, que es lo de siempre, que la demografía en Aragón es preocupante, estamos completamente de acuerdo, y que hace falta otra financiación de la comunidad autónoma. Y ahí, estando de acuerdo que hace falta otra financiación, también tenemos muy claro que la financiación de la comunidad autónoma aragonesa siempre ha sido insuficiente, y lo ha sido, entre otras cosas, porque posiblemente se negoció mal el estatuto, especialmente las transferencias recibidas, pero también es cierto que el Estado español tampoco tiene recursos suficientes para poder cambiar la financiación autonómica en estos momentos. No solo no tiene recursos suficientes, sino que tiene una deuda superior al 100% del PIB español, y por lo tanto, cuando tienes una deuda de semejantes características, o utilizas la creatividad y la imaginación, o es imposible hacer absolutamente nada. Insisto, este artículo podía haberse escrito el año 2000 y seguramente en aquel momento tenía más sentido que ahora. Hoy no basta con lo que se plantea aquí. Hemos dicho en muchísimas ocasiones, y lo repetimos, Aragón necesita modernizarse rápidamente para poder salvar sus 80 grandes empresas. Aragón necesita modernizar la educación, hay que cambiarla radicalmente, hay que dedicar atención especial a las ciencias STEM, igual que hacen en China, Japón, Estados Unidos. Ciencias STEM quiere decir que prioricemos los estudios científicos, tecnológicos, de ingeniería, y por descontado pensemos con mucha claridad que las matemáticas tienen un puesto central en la educación de nuestros jóvenes en estos momentos. Hemos dicho modernización de nuestras empresas, y la modernización de las 80 grandes empresas requieren mucha inteligencia artificial en Aragón y requieren, por descontado, muchos robots en todas las instalaciones fabriles industriales. ¿Hacen falta muchas más cosas? Faltaría más, pero esto es clave. Hemos defendido aquí, seguiremos defendiendo, y recomendamos al Heraldo de Aragón que haga lo mismo y lo repita una y otra vez, que lo más interesante que se podría hacer hoy día, ya que la financiación autonómica no cambiará, no hay ninguna posibilidad de que pueda cambiar a mejor, lo único que tenemos que hacer es administrar mejor nuestros recursos y no tirar el dinero. ¿Qué quiero decir con no tirar el dinero? Una cosa clarísima. No podemos subvencionar asociaciones de todo tipo y variedad, con gente de todo tipo de características que han encontrado en los presupuestos de Aragón la forma de vivir sin dar palo.
al agua. Hay que eliminar las subvenciones de Aragón todas, en un periodo razonable, podemos considerarlo 6 años, pero hay que eliminar todas las subvenciones. Es demasiado el dinero que se tira para gente que no hace ni da palo al agua. Además, solo el sentido de la igualdad hace que todo el mundo tiene derecho a todo tipo de regalos, por decirlo de alguna manera, de la autonomía aragonesa. No solo unas cuantas asociaciones, no unas cuantas organizaciones empresariales y sindicales. Si os he de decir la verdad, en estos momentos estas organizaciones no sirven absolutamente para nada. Estamos en otro siglo. El siglo XX fue el siglo de las organizaciones sindicales y empresariales. En el siglo XX se hicieron cosas, por descontado. Se mejoraron muchas cosas después de la Segunda Guerra Mundial, pero en este momento podemos prescindir perfectamente de ellas. Podemos prescindir de las organizaciones empresariales, puesto que no hacen falta para nada. Y lo mismo de las organizaciones sindicales. Y no tengo la menor duda al respecto, y solo hay que profundizar en estos periscopios que hemos estado emitiendo a lo largo de este último año para que se entienda a la perfección. Lo importante que yo le diría al Heraldo: ¿es importante la repoblación de Aragón? Sí. Busquemos solución. Y repoblar solo se consigue trayendo inmigrantes a Aragón de otras partes de España, de otras partes de Europa, del este europeo, del norte de África o del norte o de las áreas subsaharianas, o de América del Sur, o de Canadá. No tenemos ningún problema. Hace falta que entren en Aragón en los próximos 12 años no menos de 1.300.000 personas para duplicar la población actual. Teruel se muere, tienen razón los turolenses, solo se puede salvar repoblando Aragón y con inversiones, especialmente en las nuevas tecnologías disruptivas que tenemos a nuestra disposición en estos momentos. Y apoyo internacional, apoyo del Gobierno de España, pero especialmente apoyo internacional, tanto de los países de donde salen los emigrantes, como de las instituciones europeas que nos pueden ayudar, considerando el tema de la inmigración un problema clave y crítico para Europa. El continente africano sacará seguro no menos de 150 millones de habitantes, y lo más probable es que sean 250 millones de habitantes, que supondrán más o menos el 10% de la población del continente africano. Esos millones de personas que vendrán a Europa, y que Aragón tiene que tratar de que una parte cualitativamente importante venga hacia acá, esta gente vendrá en los próximos 30 años. Después no lo necesitará. Después África se habrá desarrollado mucho más de los que nos podemos imaginar. Entonces se volverán otra vez para África. En el intermedio tenemos que ser capaces de integrar a 1.300.000 personas y, de ser posible, a 3 millones de personas, a sumar al 1.300.000 actual que vivimos en esta tierra aragonesa que, como digo, se despuebla y envejece por momentos. Entonces el Heraldo de Aragón lo que tiene que hacer es familiarizar a sus lectores con una cosa que es muy importante: que sepan que las nuevas tecnologías existen, primero, que las conozcan, que se familiaricen con los conceptos, que sepan para qué sirven las redes 5G, que sepan para qué sirve el Big Data, que conozcan claramente qué son los algoritmos, que aunque tengan 50 años vuelvan a estudiar matemáticas, que es muy interesante. Es muy interesante hablar de los santos y de los museos diocesanos, como hacen algunas personas amigas aquí en Jaca. Es muy importante, pero mucho más importante sería que a los 50 o 60 o 70 años se pudieran estudiar matemáticas. Y no lo digo en broma. Y por descontado, como ellos, toda la juventud aragonesa. Todos los niños que nazcan tendrán un futuro
muy interesante, pero en estos momentos difícil de describir porque no tenemos ni idea de lo que ocurrirá en 2030, simplemente porque los avances tecnológicos van a una velocidad que asusta al miedo. A mí no me asusta, en realidad creo que por ahí va la solución a que Aragón por fin entre en el siglo XXI, a que España por fin sea capaz de aprovechar una revolución tecnológica. Insisto, para el Heraldo de Aragón y los medios de comunicación aragoneses, es imprescindible que piensen de otra manera distinta. Está muy bien el hacer carreteras y el hacer líneas ferroviarias que atraviesen Teruel y se vayan para Valencia. Pero les digo una cosa que también tengo completamente clara. Es más interesante en estos momentos, mucho más interesante, mucho más rentable, ese proyecto de inteligencia artificial para todo Aragón que yo estoy proponiendo, creando de momento 30 centros en todo Aragón repartidos por todo el territorio, con 10 investigadores de categoría el primer año, con 20 el segundo, con 30 el tercero, con 40 el cuarto, dedicando 60 millones de euros por año obtenidos de las subvenciones que no se den en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 para que transformemos mentalmente Aragón para siempre. Esto tendría que apoyarlo el Heraldo de Aragón. 30 centros de inteligencia artificial repartidos por toda la geografía aragonesa. De momento, las 20 ciudades que tienen más de 5.000 habitantes. A la par, 10 centros más en ciudades que merezca la pena que tengan un centro de inteligencia artificial y estén dispuestos a hacer el esfuerzo que se necesita. Ayer me di una vuelta por las calles de Jaca. Esas inversiones que estamos realizando, levantando las calles, toda una calle completa, allá en aquel viejo coso de Jaca, levantar toda una calle es sencillamente una manera más de tirar el dinero en estos momentos en que vamos muy escasos de inteligencia en Aragón. Ese dinero se podría dedicar a colaborar con esa inversión que yo estoy planteando a la Diputación General de Aragón de hacer un centro de inteligencia artificial en Jaca. Eso sí que sería provechoso. Levantar las calles para sencillamente cambiar las redes de agua, que está muy bien, que algo hay que hacer por descontado, pero levantar una calle de punta a punta así sin piedad de ninguna clase me parece aberrante, sencillamente porque no es rentable. En el año 2000 quizás tenía razón, en el año 2020 no tiene ninguna. En los últimos años en Jaca tuvimos que ver de todo, entre los alcaldes que ha habido. Los alcaldes de este siglo ha habido de todo, y mucho malo de todo. Hemos oído comentar historias de todo tipo y pelaje, y hay gente que sí que todavía sigue en la política y tendría que haber sido como poco procesada. Pero no voy a seguir con esto porque en el fondo lo que nos interesa no es generar en estos momentos más odios africanos, sino tratar de conseguir introducirse definitivamente en el siglo XXI. Y por eso considero que es tan importante que los medios de comunicación hagan el esfuerzo, porque con este artículo, este editorial, interesante en principio para ya por el año 2000, hoy, en mi opinión, no es interesante. Insisto, tenemos que darnos cuenta de que todo está cambiando. En Aragón hay poca riqueza, demasiada poca riqueza. Lo que tenemos que aprovecharlo bien. Las últimas entidades financieras aragonesas, como sabéis, han ido de mal en peor en los últimos 20 años. No es nada nuevo, pero es cierto que no podemos tener unas entidades financieras que además han tenido por costumbre que el dinero que obtenían en Aragón se dedicaban a invertirlo en otras regiones de España. Terrible no tener capitales aragoneses, terrible no tener instituciones financieras adecuadas. Pero no es el problema más importante, insisto. Con los recursos de la Diputación General de Aragón, que salen de nuestros pagos
de impuestos, tenemos la capacidad de destinar dinero a pensar en el futuro y no a pensar en el pasado. Como de este tema seguiremos hablando, como este tema se lo pondremos en las narices al próximo presidente del gobierno de Aragón, esperamos contar con el apoyo de los medios de comunicación para que esto pueda salir adelante. Es vital para Aragón. Si no se hace, perderemos otros 4 años. Y perder 4 años en estos momentos en los que Europa encima no está nada clara es sencillamente cuasi delictivo. Volvamos a los temas que os había dicho que os quería comentar hoy. ¿Qué ha ocurrido esta semana pasada que provocó prácticamente un terremoto en el sistema financiero europeo y por descontado internacional? Lo que ocurrió simplemente fue que una entidad tecnológica importante, que es como se llama, que es Facebook, sugirió la posibilidad de crear una moneda, una criptomoneda llamada Libra y soportada por una empresa que se llamaría Calibra y que tendría su sede en la Confederación Suiza, en concreto en Basilea. Esta nueva moneda en realidad era algo que estábamos esperando ya hace no menos de 10 años. Ha tardado mucho, porque todo lo de lo que vamos a hablar hoy ya existe en el mundo, sobre todo en el este asiático, desde principios del siglo XXI. Y un poco más adelante, en el propio continente africano, están más avanzados en aplicaciones financieras que el propio continente europeo, lo cual es sencillamente preocupante. Muchas veces hemos hablado aquí de que el sistema monetario internacional tal y cual está quebrado. Están quebrados los bancos centrales por haber ayudado a los 24 grandes bancos de inversión de todo Occidente e incluso alguno de Oriente. Esos 24 grandes bancos de inversión están quebrados. Tan quebrado el Deutsche Bank como tan quebrado el Santander de España. Quebrados. No tienen solución. Ni tiene solución el Banco de España, ni tiene solución el Banco de Francia, ni el Banco de Alemania. Tampoco la Reserva Federal Americana. No es que sea patrimonio nuestro el patrimonio, digamos, de los bancos quebrados. Es un problema de todo Occidente. Y hemos dicho que esto no se podía resolver con los métodos tradicionales. La política monetaria en estos instantes es prácticamente un juego de trileros. Nada que ver con lo que estudiamos en las universidades o en las facultades de economía. Absolutamente nada que ver. Ha ocurrido la barbaridad de que prácticamente el sistema financiero de Occidente ha funcionado igual de mal que funcionaba el sistema monetario de la Unión Soviética y que la llevó al colapso. Hoy, 2019, la crisis del 2007 no ha acabado. Seguimos en la misma crisis. Y por lo tanto, llevamos tiempo diciendo que hay que buscar solución a lo que está ocurriendo. Ni España, ni Francia, ni Italia, ni Alemania, ni Reino Unido, ni Estados Unidos pueden pagar sus deudas. Es muy serio lo que estoy diciendo. Si no pueden pagar sus deudas, habrá que buscar alguna solución. Llevamos años y años exigiendo, especialmente desde el año 2010 y 2011, cuando lanzamos aquel manifiesto para que Zapatero desapareciera de la política para siempre. Desde entonces, en paralelo, nos dimos cuenta también que habría que lanzar un manifiesto para modificar el sistema monetario internacional que había vivido con el modelo Bretton Woods desde el año 1947-48 aproximadamente. El modelo ya no funcionaba. Había quebrado por culpa del neoliberalismo criminal. Había quebrado sencillamente por la avaricia de banqueros y bancarios, gente indecente que tuvo que terminar en prisión y sin embargo no se hizo
porque así se decidió primero en Estados Unidos y después en Europa. Han entrado en la cárcel 3 o 4 gatos, pero no han entrado los felinos que tenían que haber entrado. Desde el presidente del HSBC, pasando por el presidente del Citibank o por la presidenta del Santander. Todos ellos tenían que haber, la presidenta del Santander o su antecesor, por descontado. Todos los banqueros hicieron tantas barbaridades que todos debían haber sido procesados, condenados y por lo menos ingresados una